bendecimos, Señor, exaltamos tu glorioso nombre, porque tú eres el Señor de las naciones, tú eres el Señor de todos los pueblos. Te magnificamos en este día, Señor, al acercarnos a tu palabra, Padre, en torno a este estudio, Señor, que estamos teniendo. Señor, te pedimos en tu infinita misericordia que nos asista para poder, Padre, entender estos versículos, esta palabra que tiene que ver con la carga que está en tu corazón, oh Padre, y es de alcanzar esa multitud de toda nación, tribu y lengua que tú le prometiste a tu Hijo darles de tu mano y entregársela en su mano de toda nación, tribu y lengua. Esto será una gran realidad, porque en Apocalipsis 5, Padre, vemos a esa nación de toda etnia del mundo alrededor del trono, cantando del Señor himnos de alabanza. Señor, eso es una realidad. Nada, absolutamente nada, las puertas del infierno no prevalecerán contra lo que tú, oh Señor, has determinado hacer. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, danos discernimiento y que podamos, Señor amado, responder a ese llamado como individuos y también como iglesia. Sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. Amén. Dependemos de ti, de tu palabra, de tu espíritu. ¿Qué es el hombre para llevar a cabo tu obra? Solamente barro, instrumento, Señor, como le dijiste a Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre las naciones. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, oh Dios, que nos asista, que nos enseñe, que nos dé visión, entendimiento, para que podamos, Señor amado, también proclamar tu nombre entre las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer ir con ustedes al Salmo 97 una vez más, que fue el punto de partida hace un tiempo. Quisiera tratar el tema, las misiones para el gozo de todas las naciones. Las misiones para el gozo de todas las naciones o pueblos, pero quieren usar el término. Quiero ir aquí al Salmo 97, una vez más. Comienza con una tremenda declaración diciendo que Jehová reina. Usted ve, no dice aquí Jehová reinará, lo cual nosotros sabemos al leer, si mal no recuerdo, 1 Corintios 15, yo voy a hacer un intento de encontrarlo, déjame ver, donde habla que el reino será entregado al final de todo. No recuerdo hablar específicamente, pero ustedes aquí me refiero, que llegará un momento cuando el reino, Cristo mismo le entregará el reino al Padre, y el Padre, dice, será el todo y en todos. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Y cuando verá toda rebelión, todo será suprimido, todo será dominado, y el Dios, el Padre, será el todo y en todo, y el Hijo le entregará el reino al Padre. Y cuando dice aquí Jehová reina, ya lo está proféticamente, lo da como un hecho, que Jehová reina. Y por lo tanto,
como ya el pecado ha sido suprimido, toda maldad, toda rebelión ha sido removida de la tierra, entonces, bueno, poder la tierra regocijarse, ¿no? Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, etc. Esas costas, esos pueblos que están en densas tinieblas, como dice en la venida del Señor, dice que el pueblo que andaba en moradas de muerte, luz resplandeció. Y cuando el Señor Jesucristo nació, ¿cuál fue la señal? De aquellos hombres, esos sabios del oriente, que hemos visto su estrella como una señal, hemos visto, ¿verdad? Y por eso es que él es llamado el lucero de la mañana. Entonces, el Señor verdaderamente llevará a cabo su propósito. Absolutamente nada va a detener lo que Dios ha determinado hacer. Nosotros, ¿verdad? Vemos la situación política del mundo, vemos la apostasía como avanza, pero le he mencionado varias veces que simultáneamente a la apostasía también está, ¿verdad?, la restauración del remanente escogido por gracia, y está también la proclamación del Evangelio. El Señor, uno no puede decir, nosotros decimos, ese país no se le permite el Evangelio, bueno, hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste, ¿me entiendes? O sea, llega un momento cuando dice, ¿quién va a detener? Yo digo, yo voy a salvar de esas etnias, de esos grupos. Él lo ha determinado hacerlo. Él quiere gente de cada etnia, de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, ¿verdad? Esas son las naciones que nosotros vemos cuando uno lee todo lo que uno lee en las Sagradas Escrituras. Entonces uno luego ve Apocalipsis, capítulo 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, alrededor del trono. No sé si es capítulo 5. Sí. Dice, el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todas las costas, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Yo no puedo escribir qué fue lo que Juan. Estamos hablando que a todo lo creado, dice que él oyó. Fíjese, oyó decir a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, y ese viene siendo Dios el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se cumple Jehová reina. Salmo 97. Alégrense las naciones. ¿Qué están haciendo las naciones? Bueno, le están glorificando, están alegres. Porque finalmente todo lo que era un impedimento para la manifestación del reino de Dios, que finalmente se llevó a cabo. Entonces, para que las misiones se cumplan y sea el gozo de todas las naciones, hay ciertas cosas que tienen que acontecer, que viene siendo entonces, ¿verdad?, el llamado misionero. Pensaba esta mañana, ¿verdad?, mientras me preparaba, y es una gran realidad que ¿cómo es que específicamente cuando alguien nos dice, por ejemplo, el hermano tal, esta persona, puede ser mujer también, tiene un llamado misionero,
O sea, ustedes han conocido estos casos, ¿verdad? Yo le dije a usted que en mi primera congregación teníamos cultos misioneros mensual en diferentes congregaciones y usualmente invitaban a misioneros a exponer la palabra. Entonces, todo el mundo estaba, ¿verdad? Como, la tendencia era como ponerlo a esas personas en un pedestal. ¡Wow! Es un misionero. Que eso, como si fuese una casta especial. Uno se pregunta cómo, por qué esa persona es misionero o misionera y otros no lo pueden ser de la misma manera. ¿Cómo estuvo consciente esa persona de ese llamado misionero? ¿Cómo respondió al llamado misionero? ¿Verdad? No fue que un ángel se le apareció como a Felipe y le dijo, vete al desierto de Gaza. No, el Señor no habla de esa manera. No fue que oyó voces, truenos y relámpagos. Dios, de alguna manera, trató con esa vida, ¿verdad? Con ese hermano, con ese instrumento. Entonces, pero la pregunta es que si de la misma manera que esa persona respondió al llamado misionero, nosotros podemos también responder al llamado misionero. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo, que yo le he dicho muchas veces, cuando comparamos Isaías 52:7, ¿verdad? Con Romanos, el capítulo 10, no recuerdo ahora mismo el verso, que dice, porque así nos mandó el Señor. Entonces dice, cuán hermosos son sobre los pies, sobre los montes, los pies de los, plural. Y en Isaías dice, del que, el llamado mesiánico a ser el primer misionero del Padre. Sabemos que el Padre lo llamó, de eso nosotros no tenemos duda. El Padre llamó al Hijo a ser su embajador, su misionero, ¿verdad? Pero entonces ahora está el llamado que el Padre le hace al Hijo, ahora el Hijo se lo hace a la iglesia. Aquí yo estoy con vosotros y predicar entre todas las etnias el Evangelio. Predicar, todo. Entonces ahí está. Entonces yo aprendo de eso que cada creyente, según cómo Dios está tratando en su vida, puede responder a ese llamado. Puede responder al llamado misionero, digamos, en misiones, ¿verdad?, domésticas, como ustedes saben a qué me refiero, local, nuestra Jerusalén, nuestro entorno. Esta es nuestra Jerusalén, ¿verdad? Y también el llamado misionero, que Dios puede llamar a una persona, responder y ponerle carga por su propia nación o por otra nación. A veces hay hermanos que visitan, digamos, a una nación y hacen contacto o predican el Evangelio y Dios ha salvado personas. Entonces Dios ha puesto carga por esa nación particular. ¿Me siguen? Entonces, es importante que nosotros entendemos que este es un asunto de que es una casta especial, ¿no entiendes el término? Una élite, los misioneros, no. La palabra de Dios lo hace claramente, ¿verdad? Que Dios, hay casos cuando Dios escoge directamente a misioneros. Por ejemplo, casos especiales. Apartarme a Saulo y a Bernabé, Hechos 13, para la obra que le he llamado. Eso es un caso, porque era una misión muy especial, lo de ellos, ¿verdad? Ellos iban a correr diferentes territorios. Ya Dios había preparado a Saulo de Tarso, lo había llamado, etc. Dios tenía a Saulo de Tarso en su agenda, salvarlo y comisionarlo, llenarlo del Espíritu, de la palabra, enviarlo. Pero entonces, otros no tienen una experiencia tan dramática como Saulo de Tarso. No es necesario tenerla. Una persona puede, leyendo las Escrituras,
en oración y Dios ponerle lo que siempre he oído la palabra carga, como en inglés se usa the burden of the Lord, la carga del Señor. La palabra de Dios vino sobre mí, ¿verdad? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Por ejemplo, dice, la idea detrás de todos esos textos es que Dios pone el querer como el hacer en la vida de una persona para responder. Y naturalmente la necesidad, y a quien proclamamos, ¿verdad? Un hindú practicando el hinduismo le preguntó a un misionero que se llama Stanley Jones, le preguntó, y dígame, le dice el hindú, dígame, ¿y cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Entonces el misionero Stanley le dice, nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Nosotros tenemos a Jesucristo. Le está diciendo, ustedes no lo tienen. ¿Cuál es la diferencia entre el hindú? Él pensaba que por medio del hinduismo o de todos esos ismos que hay, ¿verdad? Son caminos que conducen, y Jesucristo lo dijo, que él lo dijo claramente, yo soy. Yo no soy uno entre muchos. Eso es parte del ecumenismo y las falsas religiones que saturan el planeta. Digo, yo soy el camino. Y para andar en un camino, tú tienes que tener sentido de dirección, pero está bien, yo soy también la verdad. ¿Y cuál es la meta? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Okay? Ahora, primeramente, quiero compartir con ustedes 4 cosas muy sencillas. Primeramente, Jesucristo es supremo en torno a que para que Él sea el gozo de todas las naciones. Estoy en el contexto del Salmo 97, versículo 1. Y lo que he dicho de una manera introductoria. Para que Él sea el gozo de todas las naciones. Jesucristo es supremo. Pásate a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Jesucristo es supremo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí está la supremacía de Jesucristo sobre todo, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, por medio de Él y para Él, Colosenses 1:16, para Él. Y esa palabra todo implica, ¿qué implica todo? Bueno, todo. T-O-D-O, todo. Las naciones le pertenecen a Él. Por eso el Salmo 97 comienza, Jehová reina. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando arriba. Amén. Y todo en la tierra está caminando hacia que Él va a mandar a regir, como dice Isaías, regirá las naciones con vara de hierro. En los cielos. Todo soberbia, todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo será suprimido. Él es el vencedor. Amén. Esto es un hecho, por eso que leía Apocalipsis 5, ahí ya se ve. Aquí vemos nosotros el anuncio de lo que ha de acontecer, y en Apocalipsis te lo da como una gloriosa realidad. Ya eso se ha cumplido, ya eso está cumplido. Okay. ¿Por qué? Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre
dado a los hombres, en el cual podemos, eso es Pedro, no, en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Cuando le relataba que cuando el hindú le preguntaba al misionero Easton Jones, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, yo tengo a Jesucristo. No hay otro. En otras palabras, está diciendo no hay otro nombre, no hay otra persona. ¿Verdad? Digo, el eje, la circunferencia y el ápice de todo propósito de Dios es la persona de Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando alguien me viene con otro plato, yo digo, yo paso ese plato ya. Entonces, ese es lo que Jesucristo es supremo, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Jesucristo es el centro de las sagradas escrituras. Jesucristo es el centro de las sagradas escrituras. Lo vamos a ver en breve. La temática de las sagradas escrituras. Los 66 libros de la Biblia, no hay un libro de esos 66 que de una u otra manera no hablen de él. Es más, yo no sé si ustedes lo han visto, a veces han hecho esos diagramas, dice Jesucristo en Génesis, Él es el principio, en Éxodo, el Redentor, en Levítico, la ofrenda, ¿entienden? En cada libro, en Mateo, Él es este, entonces todo, cada libro es una fotografía. Él es el centro de las escrituras. Entonces, para que el Señor sea supremo en todas las naciones, Él quiere que el conocimiento, ¿verdad? Como dice creo que Isaías, que como las aguas, ¿verdad? Cubren los mares, ¿verdad? Así será el conocimiento del Señor. Llenará toda la tierra. Entonces, mire aquí, yo quiero leerle en Lucas 24, para que usted vea que hay tantos textos, muchísimos, para poder nosotros ver que Jesucristo es el centro de las Sagradas Escrituras. Aquí en Lucas, este episodio de Lucas 24, vemos a Jesucristo, ya había resucitado entre los muertos. El Señor Jesús tuvo post-resurrección diversas apariciones. Él se le apareció a muchos. Dice Pablo, que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, que dice que en un momento dado a 500 hermanos juntos. Mire esto, hermano, 500 hermanos. Eso tenía que ser una cosa, yo digo, eso tiene que ser una cosa extraordinaria. El Señor quería dejar claro, esto no fue una aparición, esto no fue que un cuento. Y es más, dice Pablo, es más, algunos viven todavía. Ya habían pasado muchos años, y todavía de esos 500 tenemos personas que dicen, yo estaba aquí, yo estaba ahí, Él se apareció, estamos en tal lugar, a tal hora, y de repente el Señor de gloria vino a la reunión. Y yo digo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué palabra trajo el Señor en esos momentos a sus hijos? Ver al Señor resucitado, al Señor de gloria. Entonces usted puede ver, entonces aquí, en Lucas 24, yo estoy ahora en el segundo punto, ¿verdad? Que para que las misiones sean el gozo de todos los pueblos, hay que el reconocimiento que Jesucristo es supremo, su supremacía sobre todo, es lo primero. Entonces, para que esas naciones reconozcan esa supremacía, necesitan ver la fotografía que pinta las escrituras por todas partes, comenzando Génesis 1:1 y Apocalipsis, el último capítulo 22. Vean a Jesucristo, vean a Jesucristo. Cuando dimos el año pasado, dimos la clase de homilética,
¿verdad? Para la predicación, por ejemplo. Y para que ustedes observen y disciernan, que es la palabra que siempre usamos acá. Cuando un predicador, por ejemplo, predica la palabra y toma un personaje bíblico, digamos, y no me muestra a Jesucristo, disculpe, yo no quisiera seguir oyéndolo, Señor. Usted me disculpe, pero yo no quisiera oír más. Amén. O sea, que traen un personaje bíblico y el héroe. Abraham fue un hombre de fe. Y allá estaba con el cuchillo y estuvo a punto de matar. Todo y lo dramatizan. El héroe. Digo, no, sí, yo sé eso. ¿Dónde está Cristo? Enséñame. ¿Dónde está la sustitución? ¿Dónde está que Abraham es tipo del Padre? Que la leña es tipo de la cruz. Y que el fuego es tipo de la ira de Dios. Y que el cordero es Jesucristo. ¿Dónde me va a decir eso? ¿Entiendes? Entonces, todo lo que está en la Escritura son indicadores, señaladores para que el Señor se lleve la gloria en todo lo que se hace. Entonces aquí, en este episodio, yo lo que quiero ver aquí en Lucas 24, aquí hay dos caminantes en Maús. Entonces ellos estaban caminando de un punto a otro y de repente el Señor se une a ellos y comienza, ellos están hablando, dialogando y le dice, ¿qué plática tienen ustedes entre vosotros? Oh, eres tú el único forastero. Mira cómo lo llamó, un forastero, un extraño, eres tú el único forastero que tú no habías visto a Jesús, varón aprobado por Dios. Y comenzó a hablar, ¿verdad? Y le dice, y por ahí hay una mujer que nos sorprende, que lo vieron. El Señor comienza, ¿verdad? Entonces, le dice, al final, mira cómo dice el versículo 23, Lucas 24, 23, mira cómo le dicen ellos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a él no le vieron. Hasta ahí así lo dejó hablar. Mira que lo que le dice. Oh, insensatos y tardos de corazón, ¿para creer qué? ¿Para creer qué? Las Escrituras. ¿Entiendes? Las Escrituras. Para creer lo que los profetas han dicho. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Estaba escrito, los pergaminos, y yo lo tenía. Mira cómo el Señor no alude, el Señor no alude primeramente al hecho de su persona, sino que alude primeramente al testimonio escritural que señalan a Él. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se proclama el Evangelio, que Él se ha visto, que Él se ha proclamado. Ese es el fin. Entonces dice, Él le pregunta, ¿no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario eso? Usted ve padecimiento y gloria. En Pedro está en toda la Escritura. En otra palabra, la cruz viene primero antes de la corona. La cruz y la corona. Cuando la Biblia dice, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios el Padre y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben? Pero ¿cuál es lo antecedente de esto? La cruz, la ignominia, el calvario, el Gólgota, la expiación, el derramamiento de sangre, todo lo que Él pasó primero antes de ello. Entonces, pero mira el punto, el punto está en el versículo 27. Y le digo que el centro de todo, ¿verdad? El centro son las Sagradas Escrituras. Cuando se predica, cuando se enseña, los misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí,
y comenzando, mire desde dónde, desde Moisés. ¿A qué se refiere? Al Pentateuco. Al Pentateuco. Mire, hermano, cuando yo escucho a un predicador, y lo he escuchado, decir, oh, eso es Antiguo Testamento, estamos en la gracia. Estamos en la gracia y eso tiene que ver con Israel. Esa persona, primeramente, no se le debe permitir un púlpito a esa persona. Esa persona no debería estar predicando la palabra. Debería encerrarse a estudiar la palabra y cuando entienda bien, entonces, ¿a qué señaló él? Dice, mira dónde comenzó. Él podía tomar, fíjese, él podía tomar, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él podía ir al libro de Isaías, 700 años antes del advenimiento del Señor, por su lente profético, él vio el Gólgota, el Calvario, 7 siglos antes. Pero Cristo no fue 7 siglos antes, él fue a Génesis 1:1, básicamente. Dice, desde Moisés, la ley, porque el Señor sabía que en la sinagoga, todos los sábados, ellos eran discípulos. Estos no eran los creyentes, Dios se les pasa. Estos eran impíos, estos eran creyentes. 2 discípulos lo dice. Entonces, dice, comenzó con el Pentateuco. Como les dije, usted me dice, vamos a las raíces, no las ramas. Yo siempre digo eso, vamos a la raíz, no a las ramas. Para que pueda haber un entendimiento, la cristología, ¿verdad? Que sea cristocéntrico en lo que uno esté hablando. Y en torno a las misiones que el Señor le concede, es el mensaje que la gente necesita. No hay ningún nombre dado a los hombres el cual podemos decir, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos al campo misionero, ¿verdad? Y algunos, en vez de preocuparse por cuál es el mensaje que yo voy a comunicar a esta persona que voy a dirigir, están pensando en cosas superficiales. Tenemos que construir una bella capilla porque ellos no tienen un templo, o tenemos que hacer lo otro. Bendito sea Dios. Puede tener el templo hecho de mármol, la gente está perdida. El énfasis, el enfoque debe de ser de esos misioneros. Yo quiero estar seguro que yo entiendo el evangelio. Yo quiero estar seguro que no es un evangelio leudado, un evangelio falso que permea el panorama del cristianismo hoy en día, y que yo conozca el evangelio y que yo quiero llevar la cruz, llevar a Jesucristo a esa gente. Porque es el único medio. Es el único medio de salvación. Y le dice, comenzando de Moisés, mire esto, y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuántos profetas habían, hermano? Un montón. Tomando los profetas, claro, lo que menciona la Biblia. Es decir, se dice todos los profetas. Sabemos que están los profetas mayores, 4, ¿verdad? Y sabemos Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, que sean mayores porque dieron más. Y los 12 profetas menores. Entonces, 12 profetas tomó el Señor y le fue señalando. Mira, esto que dice aquí, eso es Daniel. Eso es Daniel. La piedra no cortada con mano que desbarató la estatua, yo soy esa piedra. Cada cosa, eso me habla de mí. Eso habla de mí. Entonces, el predicador, el misionero, el expositor, la persona, eso es lo que tiene que hacer. Señalar una y 1000 veces en cada sermón, en cada mensaje, el tintineo. No me hable de otra cosa, ni de otra cosa. Nosotros sabemos, cuando hemos invitado al predicador y lo vemos que está como por otro lado, y uno lo capta de una vez, ¿verdad? Ustedes saben con lo que estoy hablando, ¿verdad? Uno se da cuenta, o si se va por otro lado, ¿verdad? Uno no quisiera, ok, está bien, ya deja eso, vamos a entrar, ¿verdad? Yo quiero oír lo que tenemos que oír, ¿verdad? Pura misericordia, Señor, hacia nosotros. Dice, ¿y mi qué hizo? Todos
los profetas, y le dice, les declaraba, mira esto, hermano, en todas las escrituras, ¿qué es lo que decía? Lo que de él, más claro no canta un gallo, como decía, ¿verdad? Lo que de él decía. Es decir, que tomó el Pentateuco, tomó todos los profetas, 16 profetas. Él tomó básicamente la Biblia conocida, desde Génesis a Malaquías. Él tomó, le dio, yo no sé qué tiempo, bueno, quédate que se hace tarde. Usted lo ve que al final dice, quédate que se hace tarde, y se quedó con ellos. Entonces, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Recuerda, porque ya no, él no tenía que estar, o sea, él no tenía ahora que regresar a la casa donde vivía, donde dormía, ya estaba resucitado, era de ahí para la dieta del Padre. Entonces, ya en esa etapa, él estaba ya desconectado de la tierra, básicamente. Ya él había entrado al reino de su Padre, pero antes, él, por su amor y su misericordia, se manifestaba, dejando claramente de que él había en realidad resucitado, para que nosotros hoy en día, siglos después, continuemos hablando de su gloriosa resurrección. Punto número 3. Entonces, basado en eso, el punto de él nos ha comisionado, es el punto número, él nos ha comisionado para una labor misionera, para que Cristo sea el gozo de todas las naciones. Hermano, ¿tú sabes lo que dijo? Cuando finalmente el Señor se desapareció, ¿verdad? Me encanta ese versículo, el versículo 32. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Primeramente estaban velados, cerrados, y ellos no le conocían. Velados, no le conocían. Y luego dice, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Quién se lo abrió? Si le fueron abiertos, entonces ¿cómo estaban los ojos? Estaban cerrados. Estamos hablando de creyentes. La iglesia hoy en día cree que tiene los ojos abiertos. Pero aquí te dice claramente que eso es lo que es la restauración de la iglesia. ¿Entiendes? Creyentes que son creyentes, pero que todavía tienen los ojos velados, cerrados, y necesitan más exactamente conocer los caminos del Señor, y eso solamente, esa obra especial la hace el Señor. Eso es una obra de Dios, hermano. Eso es una obra divina. Es una obra divina. Nosotros nos toca hablar, compartir la palabra. El Señor es el único que puede abrir, darle vista a los ciegos. Uno debe darle gracias a Dios. Yo ciertamente estoy muy agradecido por lo que el Señor me ha mostrado a través del tiempo. Y lo que falta que yo conozca es hermano. Es como el conocimiento de Dios, es como un niño que va a la orilla de la playa y él coge su jarrito, ¿verdad? Está jugando en la arena, cogiendo caracoles, y viene y dice, mami, papi, el mar es mío. Él coge un poquito de agua, ¿verdad? Y él cree que el mar está ahí. Él no entiende. Para él es tener este poquito. Entonces, el conocimiento del Señor, el conocimiento del Señor es vasto. Y ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, Él nos ha comisionado y dice, no ardía, dicen ellos, no ardía nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nos abría, cuando nos abría las escrituras. Entonces, hay dos cosas que tienen que acontecer. Él tiene que abrir los ojos para que las escrituras sean abiertas. Amén. ¿Pueden ver ahí? Aleluya. Si Dios no abre los ojos, ¿verdad? No podemos ver tampoco las escrituras. Aleluya. Por lo que vamos a ver es otra cosa. Vamos a ver, pero cuando Dios lava, como le dice Apocalipsis, cuando el Señor le lava los ojos con colirio, como le dice una iglesia. Yo te pido que compres de mi colirio para que laves tus ojos porque estás ciega, le dice, ¿verdad? Que compre de mí, no que tú vayas a comprarle ya, no. Que compre de mí, yo lo tengo.
Yo tengo la sanidad para tus ojos, ¿verdad? Y eso es algo que constantemente pidieron al Señor, permíteme ver, Señor, permíteme ver tu gloria, permíteme ver, Señor, tus caminos, Señor, trata con mi corazón duro, trata conmigo, ábreme las escrituras, ábreme la palabra. Pero si somos superficiales, la puerta se quedará cerrada. Como digo, las perlas, el oro no se encuentra, uno tiene que estar ahí. Yo quiero conocer esto, Señor, ábreme, tocando, ¿verdad? Y el que toca, entonces, buscar, llamar y se los abrirá, ¿verdad? Porque el que pide, le recibe, etc. Entonces nosotros, al ser comisionados, ¿verdad? El Señor es aquel que abre le da vista a los ciegos. ¿Recuerda lo que el Señor dijo a Pablo? ¿Recuerda? Para que abra sus ojos. ¿Ustedes no se acuerdan? En Hechos, cuando él fue comisionado. Para que abra sus ojos y tengan en mi salvación. Y para que abra sus ojos. Pero Pablo iba a abrir los ojos. No, Pablo iba a ser un instrumento por el cual el Señor iba a abrir los ojos de ellos. Como el Señor usó a instrumentos que nos han enseñado a través del tiempo, y por medio de esos instrumentos el Señor ha abierto nuestros ojos. No es el instrumento que abre nuestros ojos, es la palabra, el poder de la palabra que nos abre los ojos. Y continúa. Y cada día. Yo no había visto esto. Y gloria al Señor, ahora veo esto mejor. Gloria a Dios, ahora entiendo esto. Y el Señor continúa tratando con nuestras vidas. Entonces dice aquí, el tercero nos ha comisionado. Entonces nosotros vamos en la autoridad de Jesús y en la presencia de Jesús, ¿verdad? Vamos en la autoridad de Jesús y por todo el mundo. Y entonces la presencia está, he aquí, yo estoy con vosotros. Está con nosotros cuando vamos en su autoridad. Entonces nosotros podemos ir confiadamente y responder a ese llamado cuando el Señor así nos insta, nos mueve. ¿Okay? Las misiones, reitero lo dicho, las misiones tienen como centro presentar al Señor Jesucristo claramente. El Señor, Pablo dijo a los Gálatas, y ustedes recuerdan cuando ellos estaban deslizando con los judaizantes, y él usa esa palabra, Gálatas es insensato. Ustedes quieren regresar. Entonces la palabra que él le dijo era cuando ya Jesucristo ha sido presentado claramente. Cristo ha sido presentado claramente. Y ustedes son unos insensatos porque ahora quieren volver al rito de la circuncisión, no comer, no toquéis, esto y lo otro. Y eso son sombra, cosas del pasado que no hacen absolutamente nada para la vida y el espíritu. Entonces uno se encuentra con el ascetismo, ¿verdad? El legalismo y todos esos ismos. Entonces lo único que puede corregir, que puede tratar con ello es la palabra de Dios. Cuarto y último viene siendo, ya lo dije, nadie tiene que esperar un llamado para ir porque el llamado está en vigencia, lo dije. O sea, usted no tiene que esperar, yo estoy esperando que Dios me haga un llamamiento. ¿Me sigue, hermano? Nadie tiene que esperar un llamado porque el llamado está en vigencia. Entonces nosotros, ¿verdad? Lo reitera Hebreos 13. ¿Qué dice Hebreos 13 del 1 al 2? Por lo tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial. ¿Lo ha leído? Participante. Él no dice que van a ser participantes, sino dice participante del llamamiento. Considerar, y ahí te dice, ok, ustedes son participantes del llamamiento celestial, una iglesia, y uno individualmente somos participantes, tomar parte de, ¿entiendes? Participante, tomo parte del llamamiento celestial. Es un llamado, es un llamado enorme. Todos. Entonces cada uno, ¿verdad? Ponemos aquí una pizza, tiene 8 pedazos,
participemos, ¿verdad? Cada uno participa de una interesa, tomando, ¿verdad? Si por ejemplo a un niño, ¿verdad? Quizá el niño es pequeñito, se come quizá la mitad, pero participa del llamado. Entonces, nadie en realidad, nadie tiene que esperar una experiencia de Damasco. Nadie tiene que esperar que el Señor se le muestre a uno en el monte Horeb, donde la zarza ardía y no se consumía. Simplemente Dios lo que quiere es obediencia al llamado, obediencia al llamado, ¿verdad? Él lo dijo, recuerdan en el capítulo 26, él le dijo, por lo tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde, ¿recuerdan? No fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde, podía ser rebelde, se puede ser rebelde, hay muchos rebeldes. ¿Sabe cuál es el caso clásico de uno que al principio fue rebelde? Pedro. La visión, los lienzos que suben y bajan, cuadrúpedos. Cornelio, yo estoy tratando con Cornelio, esos son gentiles. Dios había prometido que él sería luz a todas las naciones. El evangelio Jerusalén había sido saturada por el evangelio, pero ahora viene la segunda etapa del plan de Hechos 1:8, el plan misional, de ser testigo en Jerusalén, Judea, y hasta los últimos confines de la tierra. Y aún ahí, en ese lugar, era temeroso de Dios, era un centurión, era un pagano, pero era temeroso de Dios, amaba a Dios. Quizás seguramente no estaba ni aún circuncidado. Ya eso pasó, y no tenía que circuncidarse tampoco. Y entonces el Señor le dice en la visión, mientras está en la azotea esperando que le prepararan algo, Pedro mata y come. Palabra de Pedro, no. Y segunda vez, Pedro mata y come, no. Pedro mata y come. Y lo dijo por tercera vez y dijo no. Entonces él da, ese uno que está siendo rebelde a la visión celestial, es una visión que Dios está dando. Entonces usted está entendiendo, es lo mismo, le está diciendo que predique a Pablo, vete a los judíos, y a Pedro vete de acá. Lo de circuncisión. Entonces, y el Señor entonces ahí lo toma y dice, mira, no llames tú común a lo que ya yo he limpiado. ¿Y cómo lo he limpiado? Bueno, Cristo, el Gólgota. La sangre ha sido derramada. Ya esa gente ya tiene entrada al Padre por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, aunque la iglesia se olvide de las etnias, de las misiones, Dios ciertamente no se ha olvidado. El Señor se ha glorificado. Padre, gracias. Te damos, Padre, por esta palabra. Que tu nombre en todo sea muy glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.